nuestra presencia no es solo de agradecer, sino que es la que da sentido a nuestra labor, porque solo somos si somos juntos y solamente seremos útiles si somos capaces de sumar. Hoy vamos a escuchar muchas voces y esperemos que nos quede el eco del compromiso compartido y de la determinación de seguir trabajando por una sociedad sin exclusiones. 40 años no nos libran de tener que seguir trabajando por legitimar ante la sociedad y ante las administraciones nuestra actividad en la eficacia, en la calidad y en el impacto real en las personas con las que estamos trabajando. Y esto será posible por la fuerza y el espíritu del colectivo de personas que trabajan en Visitegui, que comparten con convicción y con ilusión el proyecto y hacen que éste siga vivo y no le pase factura la edad. A nosotras nos toca lo más básico. Como decía Simone Weil, quizá la necesidad más importante y menos reconocida del alma humano es que ésta tenga un arraigo, tenga un sitio donde estar. Y para ello lo primero es reconocer que la vida es terrible cuando una persona no recibe una mirada o una sola palabra amiga, y que una sociedad que no es capaz de ofrecerla es una sociedad sin esperanza, es un mundo que necesita ser reparado. En esto queremos seguir y en esto os invitamos a todos y a todos que sigáis con nosotros. Muchas gracias. Ahaleginaren zentzua eman. Indarraz berreskuratu. Sasoian jarri berriro. Arnasa hartu eta jotake jarraitu aurrerapenak ospatzeko. Orduan zoriona Bizitegi. Eskerrik asko, Bizitegi. Como puedes imaginar, es un documental que intenta recoger un poco estos 40 años de trabajo y de servicio que ha puesto Bizitegi hacia la ciudadanía de Bilbao de Vizcaya. Sí, bueno, yo aprovechar a felicitar a Bizitegi, ¿no? por los 40 años, ¿no? Y por, bueno, desde lo que poco que conozco, ¿no? De los años que llevamos vinculadas, me parece que es importante, ¿no? Y también de lo que me toca en la investigación, ¿no? Cómo hacerse también preguntas, ¿no? de cómo podemos mejorar, ¿no? Y cómo podemos llegar a, bueno, pues a poder ofrecer, ¿no? Pues mejores programas para las personas, ¿no? En mi caso, bueno, pues a partir de una investigación que hicimos, ¿no? con ver qué pasaba con las mujeres, ¿no? Dónde estaban, que no están en la calle, pues sé que eso, ¿no? Pues ha tenido efectos, ¿no? en repensar también, ¿no? qué podemos hacer con las mujeres. Así que nada, y aprovechar para felicitar a Bizitegi. Yo creo que en general sí seguimos teniendo ese reto de la innovación y yo creo que también hoy hay que decirlo, de cambiar de raíz el modelo de protección social que tenemos en Euskadi o en España o en los países del sur de Europa, que está pensado en una época que ya ha desaparecido. Y muchos de los problemas de esa idea, lo ha dicho Ángel Toña en el vídeo, del empleo como herramienta esencial de inclusión, etcétera, etcétera, están basados en la idea de la contributividad, de los derechos que se acceden solamente accediendo al empleo, están basados en una sociedad que dejó de existir hace 20 o 30 años. Entonces, yo en ese sentido creo que también no podemos ser conservadores, y no ser conservadores quiere decir que tenemos que repensar también las políticas sociales desde el punto de vista de los derechos y de las obligaciones. Entonces, la tensión entre la identidad propia y una acomodación constante a los cambios de estrategia de la administración, ¿no? Eso que parece que nos disuelve en un todo, ¿no? Que nos quita la identidad y que el voluntariado es el garante de identidad. Yo aquí digo,
en las 4 tensiones creo que el papel del voluntariado nos hace mantener el alma original, ¿no? El voluntariado tiene un grado de libertad, no tiene ánimo de lucro como las entidades, no tiene ánimo de nómina como algunas de las entidades, no tiene ánimo de supervivencia. El voluntariado es una clave crítica, una piedra angular en la que apoyarse para poder gestionar esa tensión. Las tensiones que voy a citar no son tensiones a eliminar o a solucionar o a tratar de huir, sino a tratar de gestionarlas. E insisto, las gestionamos las entidades del tercer sector y la administración. Una segunda tensión es la dependencia económica e ideológica frente a la independencia ideológica y la capacidad de incidencia y reivindicación, ¿no?, que decía un poco Joseba, ¿no? También invito a que sea el voluntariado el que nos dé esa capacidad reivindicativa, independiente, esa frescura que a veces perdemos por el camino, ¿no? Tenemos que gestionar ese puntito medio, ¿no? Intentar afinar la cuerda para que suene, no demasiado tensa para que no casque y no demasiado floja para que pueda servir. Una tercera tensión, se ha visto también en el vídeo, es la profesionalización, la exigencia de la calidad, la gestión avanzada, la mejora continua frente a la cercanía, el pie de obra, la comunidad, esa heterogeneidad, ¿no? Donde mirarse, evidentemente, el que se vincula es el barrio, el que está en la vida real, el que tiene tiempo para estar, el que es diverso, que es el ámbito del voluntariado. Y un cuarto aspecto que invito, ¿no?, a reflexionar en el tercer sector es el trabajo en red convencido frente al trabajo en red interesado. Creo que el tercer sector tiene que hacer una reflexión interna de si estamos ya trabajando en red para el sálvese quien pueda, ¿no? Y desde luego, de nuevo, el voluntariado tiene una pertenencia múltiple. El voluntariado no es de nuestra entidad, es un ciudadano del mundo, una ciudadana del mundo, ¿no?, que tiene un espacio vital que combina lo público y lo privado y que tiene un grado de libertad y de frescura que nos tiene que invitar, ¿no?, a que las fidelidades no son a nuestras entidades, sino que es de una manera mucho más plural. Nos va a hacer entender el trabajo en red, la conexión entre nosotros y entre lo público y lo privado de otra manera, ¿no? Estas tensiones, como digo, no son para eliminarlas, sino para gestionarlas, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo para conseguir ese punto. Pero estas tensiones también tienen que ayudarnos a gestionar la administración pública. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Tienen que estar convencidos, tienen que ser pacientes y tienen que fomentar el diálogo, ¿no? Porque nos tienen que respetar la identidad de las entidades, nos tienen que entender que tenemos que reivindicar de manera argumentada las cosas que vemos, ¿no? Y tienen que hacer una valoración del potencial real del voluntariado, no como algo secundario, sino como algo principal, que genera comunidad y genera modelos de sociedad, y tiene que hacer una dinamización convencida del trabajo en red. No se puede cansar la administración de hacer diálogo civil, de promover la participación, de promover el diálogo. Dar como tres recados, ¿no? Por un lado, al tercer sector, porque desde mi experiencia creo que tenemos un llamamiento a trabajar de verdad juntas, las asociaciones del tercer sector, juntas un poco, bueno, Carlos ha hecho la distinción, ¿no? Depende del interés o del compromiso, ¿no? Juntas para comernos la tarta juntos también, no cada uno su porción de tarta y defenderla a ultranza en soledad porque nos parece que va a ser mejor y más provechosa. Es verdad, como el dicho ese, ¿no?, que sola puedo ir más rápida, pero acompañada más lejos. Entonces no veamos la meta en este mismo instante, ¿no?, sino que la veamos pues 40 años, quién sabe otros 40, ¿no? Que hagamos eso, que de verdad trabajemos en red real. No solo cuando llegan las dificultades, sino cuando también estamos en épocas de bonanza, si alguna vez estamos, también hay que decirlo. Pero bueno, que seamos capaces de trabajar juntas. A la Administración también le diría que antes de tomar las decisiones, que nadie discute, que está en su mesa, que nos escuche, que nos pregunte y efectivamente luego que tome las decisiones, que no nos sorprendamos de que se están elaborando trabajos y se llegan a fin sin saber. Sí que le pido, por favor, a la Administración que nos tenga en cuenta, que tenemos una experiencia y un recorrido y una palabra que decir y que compartir, también que corregir, pero también que aportar. Y luego a la sociedad, como no, que aquí nos igualamos. Aquí entramos tercer sector, administraciones, los voluntarios que generan la identidad, como decía Carlos, ¿no?,
que seamos esa parte de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los de al lado, que no hagamos a nadie invisible, pero con esa certeza de que el cuidado es fundamental, de que la vida en el centro quiere decir que somos personas y que lo importante es el poder cuidarnos y seguir cuidando. Es que ricasco y hasta los 50. ¿Y qué?